porque no se tiene demasiado tiempo o quizás porque no se aprovecha de la mejor manera el tiempo en la clase, no se suele eh, profundizar mucho en el tema del proyecto. Y generalmente lo suelen desarrollar más en tercero recién y no en primero ni en segundo. Pero en realidad, la proyecto de dibujo ya se tiene desde primero, ¿verdad? Así que desde primero se podría dar indicios sobre este tema, pero por el proceso que se tiene en el colegio, se decide destinarlo más en el tercero recién y de un modo así muy específico enfocado al proyecto educativo. Vamos a ver entonces qué elementos considerar en el diseño arquitectónico. Este es un esquema gráfico que nos muestra en forma general lo que se considera para diseñar espacios en arquitectura. Un prediseño se define el alcance del proyecto, qué tipo de proyecto va a ser, si va a ser una vivienda, si va a ser un edificio de apartamentos, un edificio corporativo que pueda tener comercio en planta baja y oficinas en planta alta, las siguientes plantas, incluso viviendas, tipo departamentos mezcladas con oficinas, estacionamientos de vehículos, ¿sí? Luego se pasa al diseño esquemático, donde se piensa a zonificar los espacios que se van a utilizar teniendo en cuenta el terreno, la orientación, las ordenanzas municipales que nos dan toda unas condicionantes para la forma final de una construcción de un edificio. Luego se da el desarrollo de diseño, se comprueba la integridad del proyecto y se evalúa su viabilidad de construcción. Aquí se va desarrollando el proyecto, se van haciendo los planos, ya inicialmente se va viendo si la parte del presupuesto, cómputos, y por último los planos de ejecución, que ya serían los planos bien detallados. Una vez que se tenga todo lo que se necesite para la construcción, entonces se detallan mejor todavía los primeros planos que se realizaron. De esta manera entonces se tiene el proceso del diseño arquitectónico. El espacio a crear puede estar destinado a una vivienda unifamiliar, por ejemplo, un lugar de trabajo u ocio, como también podría ser una oficina, un auditorio o incluso un parque. Entonces los arquitectos diseñan espacios que van a ser utilizados por las personas y se forman para eso, ¿sí? Entonces aquí tenemos dos ejemplos, un ejemplo bien sencillo, bien básico de lo que debe poder realizar un arquitecto, que es una vivienda unifamiliar. En este caso, el ejemplo es la vivienda unifamiliar que provee el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, el MUV, que suele tener dos dormitorios, un baño y un espacio integrado para estar comedor, cocina, y generalmente hacia la parte posterior de la construcción, un espacio para lavadero. Sería una vivienda mínima. Luego aquí abajo tenemos una torre de departamentos, perdón, de oficinas, que podría tener departamentos, pero creo que es más de oficinas. Esto está sobre la avenida Mariscal López y República Argentina, cerca del colegio Torre de las Américas. Tengo entendido que luego de la planta baja, entre el primer y segundo nivel, aparentemente eh, es estacionamiento. Por eso el tratamiento de la fachada creo que permite el paso del viento como para tener una ventilación natural en ese sector. Y luego sí, la fachada vidriada sobre Mariscal López y con más muro que vidrio en los laterales. Eso también va a obedecer a la orientación del edificio, ¿sí? Tener todo un paño vidriado hacia el oeste, por ejemplo, no es muy recomendable porque vamos a tener el sol directo de la tarde y vamos a tener que gastar más energía eléctrica en la climatización de los espacios interiores.
Y si a ese muro de vidrio hacia el oeste le agregamos una protección de tipo parasoles, que una superficie vertical frente al vidrio, por el cual choque, ¿verdad? Como una persiana. Si vamos a colocar eso, entonces vamos a estar tapando otra vez el vidrio y el vidrio va a estar mirando al parasol y no al paisaje. Entonces quizás no valga la pena tener toda una fachada vidriada si es que tenemos al final una persiana o un parasol. Entonces se decide directamente por muros y con pocas aberturas hacia una orientación delicada como el oeste. Tenemos ahí el sol de la tarde y también incluso las tormentas. Aquí tenemos el espacio de un centro comercial, en este caso el Paseo La Galería, que como ven tiene un espacio interior integrado en la parte vertical, ¿sí? Y los corredores de los diferentes niveles balconean, entre comillas, a los otros espacios. Si uno está en el primer nivel, puede ver lo que sucede en la planta baja. Si está en el segundo nivel, puede ver el primer nivel y la planta baja. Entonces hay una continuidad visual y espacial que le vuelve muy interesante a ese espacio, ¿sí? También este espacio central con una triple altura, digamos, permite tener elementos verticales bien altos en la planta baja, por ejemplo, el arbolito navideño y cosas por el estilo, que son elementos que ayudan, para este caso, a atraer gente para justamente que sigan eh, utilizando estos espacios que es para el comercio, ¿verdad? Venta de artículos, patio de comidas, etc. Y este ejemplo de un parque, el parque Ñuguazú, ¿verdad? Que si bien es algo más natural, más sencillo, igual debe ser diseñado para el uso de la gente. Entonces, cuando se va a diseñar un parque, se va a ver qué se necesita, eh, qué se quiere brindar a la gente que va a utilizar ese espacio. Lugares para caminar, lugares para la bici, lagunas artificiales o naturales que puedan haber. En este caso aquí bordea el arroyo Ital, o Utal, no recuerdo bien cómo era, pero es el que está ahí en el límite entre Asunción y las ciudades de alrededor. Aquí en este caso sería ya Luque, ¿sí? Entonces, por ejemplo, espacios para deporte, juegos para niños, algunas construcciones para baños, para ventas de alimentos, etcétera. Estacionamiento, que también se debe prever, porque si se va a recibir mucha gente, debe tener un estacionamiento preparado para recibir a una gran afluencia de personas. Y aquí vemos una línea del tiempo para cultura general sobre la evolución de la vivienda en Paraguay según sí, la formación de nuestra propia nación, ¿verdad? Entonces, en la época prehispánica tenemos estas viviendas grandes eh, que se le da el nombre Tecojá o Tecoá, según el autor, donde el techo eran construcciones que si uno ve desde la planta eran una forma más rectangular, alargadas, donde el techo llegaba hasta el piso y el techo constituía también el muro. Y tenían espacios para ingresar y dentro se daba sobre todo la actividad de descanso como un dormitorio comunal, donde varias familias podían estar ahí descansando. Luego, con la llegada de los españoles, se va a levantar esto y van a aparecer los muros con los techos parecidos al tecoja, ¿sí? Y ahí va a aparecer la tipología, que a esto se le da el nombre a este modelo de vivienda que tiene un espacio intermedio y
espacios cerrados a ambos lados, se le da el nombre de culata Jobai, que es como una forma de decir que esto está espejado, ¿sí? O que está enfrentado. Se refiere a estos dos espacios que si uno corta por el medio, va a tener el mismo espacio hacia el otro lado. En donde, en el espacio central, techado pero abierto, es un espacio intermedio que ayuda mucho a nuestro clima, porque por ese lugar va a pasar el viento y nos va a proteger también de la lluvia, estando, o sea, vamos a estar en un espacio donde vamos a estar protegidos del sol y de la lluvia y vamos a tener ventilación natural. Entonces, eso es muy importante para nuestro clima, porque tenemos mucho sol y en épocas de lluvia, mucha lluvia. Entonces, de ahí que los espacios intermedios son espacios muy importantes en las construcciones de nuestro país y son muy valoradas por las personas que viven en una construcción que tiene una galería, porque permite eh, recibir la ventilación natural, haga mucho sol o haya mucha lluvia. Luego, esto va avanzando a medida que eh, va pasando el tiempo con la tecnología que también traen los españoles. También ya después de los españoles, con la independencia, son contratados técnicos de otros países como de Inglaterra o de Italia, que empiezan ya a darle más estética a las construcciones. Estas que tenemos aquí a la parte de la derecha, la Casa de la Independencia y algunas casas que creo que son de la Manzana de la Ribera, todavía son del periodo español, periodo hispánico. Aquí es donde tenemos, ya en el siglo XIX, 1800, en la época independiente, lo que les mencionaba de los estilos ya más de los otros países de Europa, a estas fachadas que tienen que están sobre la línea municipal, se le da el nombre fachadas tapa, y bueno, había algunas variantes en esa época. En el siglo XX aparecen la tipología de villa, que son casas en las afueras de la ciudad eh, para el descanso. Y actualmente, bueno, acá se le da un nombre tipo rancho, en el sentido de que seguramente da la impresión de que una casa de campo, pero en la ciudad, o por la parte rústica también puede ser que se le dé ese nombre, pero en realidad a los estilos que circulan actualmente a nivel arquitectónico siempre se le da, en cada época, se le da el nombre de en arquitectura contemporánea, ¿sí? Lo que se está utilizando en el momento es lo contemporáneo, que después de pasados los años se le va dando un nombre a los estilos de cada etapa, de cada periodo. Entonces, esto es un pantallazo de cómo fue evolucionando en nuestro país estos espacios eh, de vivienda específicamente para las personas. Vamos a ver también que para diseñar espacios es muy importante tener ciertos factores, el espacio y la geometría y los elementos constructivos, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos el plano horizontal o plano base, ¿sí? El plano base puede estar elevado también según la topografía o según si uno quiere diferenciar un espacio de otro. El espacio puede estar deprimido, es decir, estar con un nivel inferior, que también ayuda a diferenciar los espacios, o a veces se tiene por la propia topografía, se tiene uno en una vivienda o incluso en otros tipos de espacios para la gente, se pueden tener varios niveles de piso. Los planos predominantes o también las cubiertas van a ser el plano que nos van a proteger en la parte superior del espacio y los elementos verticales que constituyen los pilares o los muros, ¿sí? Entonces, todos estos elementos geométricos van a conformar un espacio para que las personas puedan realizar una actividad en su interior. ¿Está bien?
Otros factores que se tienen en cuenta es la estética, que hace referencia a la percepción visual y de belleza del espacio. Entonces, y ahí, en lo que cada uno considera que es lindo, que es bello, se le va a solicitar al arquitecto que haga de tal o cual manera, ¿sí? La ergonomía hace referencia a la relación entre el cuerpo humano y los espacios. Un lugar donde se ve muy bien la relación entre la ergonomía y el espacio es una cocina, en donde la altura de una mesada de cocina debe estar a la altura de la cintura más o menos de una persona, como en este caso se está mostrando aquí. Eh, el mueble de cocina que está arriba de la mesada debe estar ubicada de tal manera que esté al alcance de que cuando uno levanta, ¿verdad?, el brazo para que lo pueda abrir, ¿sí? También en la parte inferior, cuando uno se acerca a la mesada, debería haber un espacio para que la punta del pie no sea molestada por la parte frontal de ese mueble de cocina. Generalmente son unas puertas que se colocan para guardar eh, cubiertos y otros, ¿verdad? Entonces, en ese sector donde está el apoyo de la persona, que es el pie, debería haber un espacio eh, más retraído hacia el muro para que uno se pueda acercar lo más que pueda a la mesada y no tenga ese inconveniente con la punta del pie. Esa incomodidad se suele ver mucho, sobre todo cuando las personas que eh, utilizan el lavadero para lavar cubiertos y no se tiene ese espacio para el pie, uno queda en forma generalmente encorvada y eso cansa, ¿verdad? Entonces, ahí se está teniendo, por ejemplo, una mala funcionalidad del espacio porque el mueble fijo, que en este caso es la base de la mesada, no está preparado para ese espacio del pie, ¿sí? Entonces, de esa manera se tienen que tener en cuenta eh, los elementos que se tienen en los espacios, los diseños de los muebles para las personas. La higiene tiene en cuenta con el asoleamiento, cómo ingresa el sol a la casa, también cómo se da la ventilación. En esta imagen tenemos un ejemplo de ventilación cruzada, donde no solo tenemos aberturas o ventanas a ambos lados de la construcción, sino también en la parte superior. Entonces tenemos entrada por diferentes sectores y sobre todo la parte superior es muy importante porque el, el calor se concentra en la parte superior de los espacios, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene la ventilación en la parte superior, cerca del techo, cerca de la cubierta, entonces al eliminarse esa zona de calor que está en la parte superior, hace de que el espacio sea menos caliente, ¿sí? Es por eso que el evaporador de los aires acondicionados se coloca y debe colocarse en la parte superior y no en la parte inferior. Cuando se coloca en la parte inferior un aire, por donde sale el aire acondicionado, uno tiene más frío, ¿sí? Y cuando se coloca en la parte superior, lo que hace es enfriar también ese aire caliente que se encuentra ahí y por lo tanto lo vuelve más fresco, aparte del aire fresco que está tirando. El hecho de que ya no esté o se esté eliminando ese calor en la parte superior también ayuda, contribuye a tener una mejor climatización del espacio. Y normativa y reglamentación es lo que vimos al inicio de nuestras clases con el plan regulador y el reglamento de la construcción, por ejemplo, que son normas que cada municipalidad en el lugar donde vamos a construir debemos tener en cuenta. Si yo voy a construir en San Bernardino, debo cerciorarme de cuáles son las normas de ese municipio y adaptar mi construcción a eso. San Bernardino, por ejemplo, puede tener
en normativas especiales en relación al lago, ¿verdad? O en relación a construir en zonas, en cerros, por ejemplo, ya que San Bernardino tiene unas, su topografía un poco accidentada por la presencia de la cordillera de los Altos que pasa por la zona. Bien, no sé si hay alguna pregunta, consulta. Entonces, de esta manera damos la última parte sobre la implantación con el diseño arquitectónico que el diseño arquitectónico va a terminar de darle la forma final a la construcción. Los detalles de cada parte según la necesidad que se tenga para el uso que se le va a dar a esa construcción. En un mismo terreno podemos tener implantada una vivienda de una manera, pero si hacemos un edificio puede estar implantado de otra manera según las necesidades que se tengan, ¿sí? Y según todos los factores que vimos en todo hasta aquí, por ejemplo. ¿Entienden? Bueno, creo que sí. Sí, profe. Voy a buscar un ratito la actividad que vamos a estar realizando para compartirles. A ver, ella considera, era la actividad para cuando estábamos en aula. Entonces, como todavía no estamos en esa situación, tengo que editar este archivo y entonces una vez que tenga editado les voy a compartir. Entonces vamos a obviar esta parte de la explicación del ejercicio y este ejercicio lo voy a dar, les voy a enviar ya ahora, ¿sí? Termina la clase, les envío, pero este archivo tiene una primera parte que es la parte teórica de lo que estuvimos hablando, ¿sí? Esa parte teórica van a transcribirlo en el cuaderno, que es como un resumen de todo lo que estuvimos viendo sobre implantación. Son como 3 hojitas. Luego la parte de ejercicios van a esperar al día miércoles y ahí voy a explicarles en qué va a consistir el ejercicio adaptado a nuestra situación de virtualidad. Y desde este miércoles al otro miércoles van a tener el tiempo para la entrega de la tarea. ¿Está bien? Pero ya les doy Dale, profe. hoy, dale, les doy hoy entonces ya como para que si quieren puedan ir transcribiendo al cuaderno la información básica sobre este tema. ¿Estamos? Ok. Entonces, de nuevo, para terminar la clase, les solicito el